Ok, ya entonces en este módulo vamos a trabajar puros casos clínicos, son cuatro de diferentes trastornos, tanto respiratorios como metabólicos, y ya solamente para integrar todo lo que vimos entonces durante el curso. En este primer caso clínico nos dice, se trata de un paciente masculino de 40 años de edad, con historia de nefropatía, debilidad muscular y fatiga crónica. A la exploración física lo encontramos con frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia ventilatoria de 18 ventilaciones por minuto, una tensión arterial de 125 sobre 80 milímetros de mercurio y una temperatura de 36,8 grados centígrados. Está saturando el 96% con el aire ambiente y al momento de tomar la gasometría, el resultado es que tiene un pH de 7,30, una presión parcial de oxígeno de 94 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono de 37, bicarbonato de 18, un exceso de base de -8, sodio de 138, cloro de 112 y potasio de 2,8. Se le tomó también química sanguínea, donde se encontró un nitrógeno ureico de 22, creatinina de 1,3, albúmina de 4 y fosfato de 2,4. Ya por último, se le tomaron también electrolitos urinarios, donde se encontró que tiene un sodio de 55, cloro de 68 y potasio de 15. Vamos a revisar entonces el caso. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, es visualizar el pH. Entonces, en este caso, el pH está en 7,30. Por lo tanto, pues como está en menos del rango esperado, que es de 7,35 a 7,45, cuando está bajito dijimos que esto se va a tratar de una acidosis. Entonces, vamos a empezar a anotarlo por acá de este lado. Aquí lo primero entonces sería indicar que el trastorno es una acidosis o acidemia. Y hay que voltear a ver entonces tanto al dióxido de carbono como al bicarbonato. En este caso, el dióxido de carbono está en 37. Sabemos que el rango normal es de 35 a 45. Por lo tanto, diríamos que este CO2 está normal. Normal. Ahora voltearíamos a ver al bicarbonato. Y aquí lo que nos estamos encontrando es que está en 18. El rango habitual es de 22 a 26. Está Ujú. bajito. Y cuando el bicarbonato está bajito, dijimos que eso también se trata de una acidemia. Acidemia Entonces aquí ya metabólica. con el, ajá, así, aquí ya con el apellido, ¿no? De acidemia metabólica. Ahora, a continuación, lo que habrá que hacer, al tratarse de un trastorno metabólico, vamos a comprobar cómo nosotros podemos Ujú. comprobar este aspecto. Hay que ocupar aquí la fórmula del pH predicho. Entonces, Ujú. solamente para confirmarlo, vamos a decir que en el caso de las acidemias, la fórmula es 7,40 Ujú. menos, aquí va a ser la presión parcial de dióxido de carbono, menos 40, y esto se divide entre 200. Entonces, ¿qué vas a poner? 7,40 menos, el CO2 aquí del paciente es de 37. 30. Entonces sería 37 menos 40 entre 200. Ujú. Aquí sí apóyame de favor con el cálculo. Aquí sería menos 3 entre 200. Menos ¿Cuánto? 3. 0,015. Ok, entonces sería 7,40. Y ahí nos dice que va en contra. Ujú, y 0,015, ¿no? Ok, entonces Ujú. aquí menos por menos, el signo se Se cambia, suman. sería más. Ujú. El resultado entonces nos va a dar 7,41. 7,41. Y tenemos entonces que efectivamente se trata de un trastorno metabólico. Entonces eso vamos a anotarlo aquí arriba. pH predicho nos dio 7,41 y por lo tanto dijimos que es un trastorno metabólico. Ok, vamos a
borrar ahora este cálculo de aquí para que no se esté estorbando. Y ahora, lo siguiente, ya que identificamos el trastorno metabólico y que sabemos que es una acidemia, sería establecer la fórmula de compensación. En este caso, vamos a calcular la presión parcial del dióxido de carbono esperada. En este caso, vamos a tener que la fórmula es 1.5 por la concentración del bicarbonato más 8. Y esto más o menos 2. Eso da 35. A ver, espérame, déjame A mí llegar me ahí. dio 33, 37. Ok. Sí. Entonces aquí el bicarbonato está en 18 más 8 más menos 2. 18 por 1.5, 9, 18, 27. Ajá, más 8, ajá, serían 35. Y entonces va Igual a de 30. 33 a 37. Gracias. El CO2 esperado entonces sería de 33 a 37 mil equivalentes. Y en este caso, el pH, perdón, el dióxido de carbono está en 37. Por lo tanto, pues está todavía dentro del rango que nosotros estaríamos esperando. Por ende, pues decimos entonces que se trata de un trastorno que está compensado. Entonces aquí, ahora vamos a anotar de este lado. El CO2 esperado nos dio 33 a 37 mil equivalentes. Por lo tanto, decimos que está adecuadamente compensado. Y ya lo único que nos restaría por hacer sería el cálculo del anión gap. En este caso, como la albúmina todavía está dentro del rango, pero el fosfato ya se sale un poco, digo, es solamente 0.1, pero aún así hay que calcularlo entonces con la fórmula que es más larga, la fórmula del anión gap corregido con los datos de albúmina y de fosfato. Vamos a anotar entonces aquí la fórmula que va a ser el sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato menos 2 veces la albúmina más 0.5 el fosfato. Sustituimos los valores entonces, aquí sería sodio 138, potasio 2.8, cloro 112, bicarbonato 18, 2 veces la albúmina que es de 4.0 y 0.5 veces el fosfato que es 2.4. Hacemos las operaciones, 138 más 2.8 serían 140.8, menos 112 más 18 serían 130, menos 2 veces 4 serían 8, más 0.5 veces 2.4 es la mitad, entonces sería 1.2. Sería el resultado 4. Aquí entonces cuando esté bajito o normal, dijimos que eso se toma como igual. Nada más la diferencia es entre si está elevado o no. Por lo tanto, aquí no está el anión gap elevado. Entonces habría que buscar las causas donde el anión gap no está elevado. Acá vamos a anotarlo de este lado. Gap no elevado. Vamos a quitar nuevamente esto. Y ya el último paso que nos restaría por hacer en este paciente para que nosotros podamos utilizar el algoritmo del que hablamos en aquella clase sería verificar lo que es la brecha urinaria. En este caso hay que sumar lo que es el sodio más el potasio, que serían 55 más 15, y este resultado sería 55, 70.
La brecha urinaria entonces se calcula con el cloro. Vamos a ver si es menor o mayor que la suma del sodio más el potasio. Esto recordando que son los electrolitos urinarios. En este caso entonces, sodio y potasio son 55 más 15, dijimos, y serían 70. Y el cloro está en 68. 68 entonces es más o menos que 70. Menos. Menos, ¿no? Entonces decimos que en la brecha urinaria el cloro es inferior a la suma del sodio más el potasio, para que ya podamos utilizar el algoritmo. Vamos a mover esto entonces de posición y nos regresamos con el algoritmo. Listo, entonces acá tenemos el algoritmo de las acidosis metabólicas. Voy a quitar un momentito estos datos de acá para que nos dejen ver. Aquí ya calculamos entonces la brecha aniónica, la tuvimos que hacer con la fórmula extensa, dado que el fosfato estaba pues modificado. Quedamos ahí que pues simplemente podemos decir que el gap no está elevado, porque aquí es la diferencia que hace, ¿no? Si está elevado o no. En este caso decimos que no está elevado y ya hicimos el cálculo de la brecha urinaria en el paciente. En este caso el cloro nos resultó que es inferior a la suma del sodio más el potasio. Por lo tanto, se hace mención que hay pérdidas de bicarbonato renales y las causas tendremos que ir a buscarlas entre acidosis tubular o probablemente alguna insuficiencia renal. Entonces esa sería la causa de la acidosis de este paciente, dados las manifestaciones clínicas y los antecedentes. Si por ahí dentro del cuadro clínico estuviera algo que nos hiciera pensar en un hipoaldosteronismo, pues también igual podríamos considerarlo como la causa. Pero dado que este paciente pues nos está mencionando que es un paciente con enfermedad ya renal, pues habría que buscarle más una acidosis tubular o una insuficiencia renal. Regresamos entonces con el cuadro clínico. Y aquí es donde nos decía, ¿no? El paciente ya tiene historia de nefropatía. Más aparte de la cuestión de la debilidad muscular y la fatiga crónica, pues es lo que nos orientaría a que los cálculos están bien realizados y que esa es la causa, una etiología renal. Ok, vamos a borrar entonces los datos de aquí y vamos a continuar con un segundo caso clínico.